Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentramos en uno de los países más ignorados y peor comprendidos de la Tierra, la República Centroafricana, una nación situada justo en el corazón del continente africano, pero casi completamente aislada del resto del mundo. Guerra civil interminable, retenes armados, regiones enteras fuera del control del gobierno. Y, de alguna manera, la vida sigue adelante. Aquí está el giro. Este es también uno de los países más ricos del planeta en términos de recursos naturales. Diamantes, oro, uranio, enterrados bajo el suelo en cantidades asombrosas. Y, sin embargo, las personas que caminan sobre toda esa riqueza se encuentran entre las más pobres de la Tierra. Mujeres caminando kilómetros por agua. Pueblos sin electricidad. Una capital atrapada entre dos mundos. Entonces, ¿cómo sobrevive realmente la gente aquí, día tras día, en un país definido tanto por riquezas extraordinarias como por un conflicto implacable? Vamos a descubrirlo. Esto es la vida real dentro de la República Centroafricana. Uno de los países más peligrosos del mundo. La República Centroafricana se encuentra casi en el centro exacto del continente africano, sin salida al mar y rodeada por 6 vecinos diferentes. Sin embargo, a pesar de su ubicación, sigue siendo una de las naciones más aisladas de la Tierra. Durante más de una década, el país ha estado sumido en una guerra civil, con diversas facciones armadas luchando por el control del territorio, los recursos y las carreteras. En muchas regiones, no es el gobierno el que decide quién pasa, es la milicia que esté a cargo del retén ese día. Viajar entre ciudades a menudo significa detenerse cada pocos kilómetros en barreras improvisadas custodiadas por hombres armados, a veces soldados, a veces rebeldes, a veces algo intermedio. Los conductores aprenden a tener efectivo a la mano, a mantener la mirada baja y a nunca discutir. Provincias enteras operan casi como países separados, cada una con sus propios gobernantes informales, sus propios impuestos y sus propias reglas de supervivencia. Para los ciudadanos comunes, esto no es un titular de noticias lejano, es la vida diaria. Los mercados cierran temprano. Los niños crecen conociendo el sonido de los disparos antes de saber leer. Los convoyes de ayuda a veces son atacados antes de que los suministros lleguen a las aldeas que más los necesitan. Las organizaciones internacionales clasifican al país entre los menos seguros y menos desarrollados del mundo, año tras año. Y aún así, de alguna manera, la vida no se detiene. La gente sigue cultivando, sigue comerciando, sigue criando familias, solo que bajo condiciones que la mayor parte del mundo apenas puede imaginar. Este es el telón de fondo sobre el cual sucede todo lo demás en este país. Una riqueza extraordinaria enterrada en suelo peligroso, y una población atrapada en medio. Un país rico en diamantes, pero su gente sigue siendo pobre. Bajo el suelo de la República Centroafricana yace una fortuna, vastos depósitos de diamantes, reservas de oro e importantes recursos de uranio, el tipo de riqueza natural que, en teoría, podría transformar la economía de toda una nación. En la práctica, casi nada de esto llega a las personas que viven sobre ella. La minería de diamantes aquí es mayoritariamente informal. Los hombres cavan a mano en pozos poco profundos y lechos de ríos, tamizando lodo y grava durante horas bajo el sol, con la esperanza de encontrar una piedra que valga la pena vender. La mayor parte de lo que encuentran pasa por una larga cadena de intermediarios antes de llegar a un mercado internacional, y para cuando lo hace, al minero que la extrajo de la tierra generalmente se le ha pagado una fracción de su valor real. El contrabando es desenfrenado. Grupos armados controlan frecuentemente los sitios mineros de manera directa, cobrando impuestos o confiscando la producción para financiar sus operaciones, lo que significa que la riqueza de los diamantes a menudo termina financiando los mismos conflictos que mantienen al país inestable. Este ciclo le ha valido al país un apodo sombrío entre los economistas, un caso del libro de la maldición de los recursos, una abundante riqueza natural que trae inestabilidad en lugar de prosperidad. Mientras tanto,
En los pueblos cercanos a estas regiones mineras, la infraestructura básica suele ser inexistente. Sin carreteras pavimentadas, sin electricidad confiable, clínicas sin medicinas. Es una contradicción impactante. Oro y diamantes saliendo de la tierra y cruzando fronteras, mientras las comunidades asentadas sobre todo ello siguen viviendo sin agua potable. Las mujeres en una sociedad definida por la inestabilidad. En un país forjado por décadas de conflicto, gran parte de la carga diaria de la supervivencia recae sobre las mujeres. A menudo son ellas quienes mantienen unidos a los hogares, cocinando, criando a los hijos, administrando cualquier ingreso que tenga la familia. Todo esto mientras navegan la incertidumbre de una región que podría cambiar sin previo aviso. Un día típico puede comenzar antes del amanecer con una larga caminata, a veces de varios kilómetros, solo para llegar a una fuente de agua. No hay tuberías en la mayoría de las zonas rurales, por lo que el agua debe llevarse a casa a mano, a menudo equilibrada sobre la cabeza en pesados contenedores de plástico. Lo mismo ocurre con la leña, lo que significa otra larga caminata por el monte, a menudo a través de zonas que no son del todo seguras. Los mercados son donde ocurre gran parte de la actividad económica real, y las mujeres dominan este espacio, vendiendo yuca, verduras, pescado o cualquier cosa que puedan cultivar o intercambiar. Para muchas familias, este comercio a pequeña escala es la única fuente constante de ingresos que tienen. Es un trabajo agotador y de bajo margen, pero también es uno de los pocos sistemas que funciona de manera confiable independientemente de lo que suceda políticamente. Vivir a través de un conflicto continuo añade otra capa por completo. El desplazamiento es común. Las familias a veces tienen que dejarlo todo atrás con poco aviso cuando los combates llegan a su zona. A pesar de todo esto, las rutinas diarias continúan. Todavía hay que ir a buscar agua. Todavía hay que vender comida. Todavía hay que alimentar a los niños. Es una resiliencia nacida no por elección, sino por necesidad. Bangui, una capital atrapada entre dos mundos. Bangui, la capital de la República Centroafricana, se asienta a orillas del río Ubangi y sirve como el corazón administrativo del país. Desde la distancia, parece cualquier otra capital africana. Edificios gubernamentales, intersecciones concurridas, un horizonte salpicado por un puñado de estructuras más altas. Sin embargo, al acercarse, las contradicciones de este país se vuelven imposibles de ignorar. El mercado central es el pulso de la ciudad, un laberinto extenso y caótico de puestos que venden de todo, desde pescado seco hasta ropa de segunda mano y repuestos para motocicletas. Los vendedores anuncian sus precios, los clientes regatean y el ruido nunca se detiene realmente desde el amanecer hasta el atardecer. Es uno de los pocos lugares de la ciudad donde el comercio fluye en gran medida sin interrupciones, independientemente de la situación política en otras partes del país. Pero al salir del mercado, las limitaciones de la ciudad se hacen evidentes. Los caminos pavimentados son escasos, y los que existen suelen estar plagados de baches lo suficientemente grandes como para tragarse un neumático. La electricidad es inconsistente en el mejor de los casos, con barrios enteros quedando a oscuras durante horas, a veces días. Las motocicletas son, por mucho, el medio de transporte más común, más baratas, más rápidas y mucho más prácticas que los automóviles en caminos que apenas califican como tales. Los puestos de control de seguridad son una parte normal del movimiento por la ciudad, especialmente cerca de los edificios gubernamentales o en vecindarios que han sufrido disturbios recientes. Sin embargo, a pesar de todo esto, la vida continúa con una especie de normalidad obstinada. Los cafés sirven café. Los sastres cosen ropa a mano. Los niños caminan a la escuela con sus uniformes, zigzagueando entre motocicletas y puestos de mercado. Bangui es una ciudad que existe en dos realidades a la vez, oficial y frágil, funcional y apenas manteniéndose en pie.
Villages without electricity or running water. Fuera de la capital, el país no se parece en casi nada a Bangui. Al adentrarse en las zonas rurales, se encuentran aldeas construidas con paredes de ladrillos de barro y techos de paja, estructuras que han cambiado muy poco en su diseño a lo largo de las generaciones. No hay una red eléctrica que llegue a la mayoría de estas comunidades, ni tuberías, ni caminos de acceso pavimentados, solo senderos de tierra que conectan un asentamiento con el siguiente. La vida diaria aquí se rige casi por completo por los ritmos naturales. Las mañanas comienzan al amanecer porque no hay luz artificial para prolongar el día. Se cocina sobre fuegos abiertos, utilizando leña recolectada a mano. El agua proviene de pozos, ríos o de la recolección de agua de lluvia, cualquier fuente que esté más cerca, sin importar qué tan limpia esté en realidad. La atención médica es una de las brechas más marcadas. Muchas aldeas no tienen una clínica a una distancia que se pueda recorrer a pie, lo que significa que una enfermedad o lesión grave puede implicar un viaje de varias horas, a veces a pie, para llegar a la ayuda médica más cercana, si es que está disponible, una vez que se llega. Las escuelas, cuando existen, suelen ser edificios de una sola habitación que atienden a niños de diversas edades, bajo la enseñanza de un solo profesor que puede estar a cargo de 50 o más estudiantes a la vez. Lo que resulta impactante es lo inalterado que ha permanecido este estilo de vida a través de las generaciones. Los abuelos, los padres y los hijos suelen vivir exactamente la misma rutina diaria, realizando las mismas tareas en el mismo orden, utilizando métodos transmitidos en lugar de introducidos. No es una versión romantizada de la vida sencilla, es una supervivencia moldeada por décadas de falta de inversión, conflictos y aislamiento, donde la infraestructura moderna simplemente nunca llegó. The Rainforest and the Aka People. En las densas selvas tropicales del suroeste de la República Centroafricana viven los Aka, una de las comunidades indígenas más antiguas de África Central. A menudo llamados el pueblo de la selva, los Aka han construido todo su estilo de vida en torno al ecosistema de la selva, cazando, recolectando y desplazándose a través de la densa vegetación con un nivel de destreza que a los forasteros les toma años siquiera empezar a comprender. Los asentamientos tradicionales de los Aka son temporales por diseño. Utilizando ramas flexibles y hojas anchas, las familias construyen refugios en forma de domo que pueden levantarse en cuestión de horas y abandonarse con la misma rapidez cuando llega el momento de trasladarse a un nuevo terreno de caza. Esta movilidad no es una limitación, sino una estrategia que permite a las comunidades seguir a las presas, los árboles frutales y los recursos estacionales por toda la selva. La caza se realiza a menudo con redes, lanzas o ballestas, y el conocimiento sobre el comportamiento animal y el terreno selvático se transmite oralmente de una generación a otra. Los niños aprenden observando y participando desde una edad temprana, absorbiendo habilidades que ningún aula podría enseñar. ¿Qué plantas son comestibles? ¿Qué sonidos señalan peligro? ¿Cómo rastrear a un animal a través de la espesa maleza sin perder el rastro? Este profundo conocimiento generacional de la selva está cada vez más amenazado. Las operaciones madereras, la expansión minera y la inestabilidad general que azota al país han invadido el territorio tradicional de los Aka, haciendo que su ya frágil modo de vida sea aún más precario. A pesar de estas presiones, muchas comunidades Aka siguen manteniendo sus tradiciones, representando uno de los últimos vínculos vivos con una forma de vida anterior a las fronteras modernas, los conflictos modernos y la propia República Centroafricana moderna. Los mercados que mantienen viva a la gente. En toda la República Centroafricana, los mercados locales no son solo lugares para comprar y vender, son la columna vertebral de toda la economía informal. El único sistema que sigue funcionando casi sin importar lo que ocurra políticamente. Tanto en los pueblos como en las aldeas, el día de mercado atrae a personas de las zonas circundantes,
convirtiendo los terrenos baldíos de tierra en centros temporales de ruido, color y negociación. La yuca está en todas partes, hervida, fermentada, molida en harina, envuelta en hojas. Junto a ella se encuentran montones de plátanos, maníes y pescado seco, gran parte de lo cual ha sido cultivado o pescado por las mismas personas que lo venden. Aquí hay muy poca agricultura a gran escala. La mayoría de los productos que pasan por estos mercados se produjeron en pequeñas parcelas familiares o se extrajeron de ríos cercanos, lo que significa que el suministro puede cambiar drásticamente dependiendo de las lluvias, los conflictos o simplemente la estación. La inestabilidad monetaria añade otra capa de dificultad. Con la inflación devorando el valor del poco efectivo que circula, los precios pueden cambiar de una semana a otra, y el trueque sigue siendo común en muchos mercados rurales. Unos pocos huevos a cambio de una porción de pescado, un fajo de leña a cambio de verduras. Es un sistema basado en la confianza y la necesidad más que en precios fijos, y requiere un cálculo mental constante solo para asegurarse de que un intercambio sea justo. Para la mayoría de las familias, el mercado no es un complemento de sus ingresos, es el ingreso. No existe una red de seguridad de empleo formal, ni grandes industrias a las que recurrir. Todo lo que se cultiva, se pesca o se fabrica a mano se vende aquí, y todo lo que se gana se gasta aquí también. En un país donde tantas otras cosas parecen inestables, el mercado sigue siendo una de las pocas constantes, caótico, agotador, pero confiablemente vivo cada día. La vida que depende del río Ubangi. Para gran parte de la República Centroafricana, especialmente el sur, el río Ubangi no es solo una característica geográfica, es un sustento vital. Extendiéndose a lo largo de la frontera con la República Democrática del Congo, el río sirve como una de las principales arterias de transporte y producción de alimentos en un país donde las carreteras suelen ser poco fiables, no están pavimentadas o simplemente no existen. La pesca es una fuente importante tanto de alimento como de ingresos para las comunidades ribereñas. Los hombres salen en estrechas canoas de madera, a menudo hechas a mano, utilizando redes lanzadas a mano en lugar de equipos mecanizados. La pesca se vende fresca en los mercados ribereños o se seca y se ahuma para transportarla hacia el interior, donde el pescado fresco nunca sobreviviría al viaje debido al calor de la región. Más allá de la pesca, el río funciona como una autopista. Para muchas aldeas escondidas a lo largo de sus orillas, el Ubangi es la única forma realista de entrar o salir. No hay ninguna carretera que las conecte con el pueblo más cercano, por lo que todo, desde personas hasta mercancías y emergencias médicas, se traslada en bote. Las canoas cargadas con sacos de yuca, cajas de productos agrícolas o pasajeros que se dirigen al mercado son una vista constante, zigzagueando por el agua de un asentamiento a otro. El ritmo de vida aquí cambia con las estaciones. Durante la temporada de lluvias, el nivel del agua sube y viajar se vuelve más fácil en algunos tramos, pero más peligroso en otros, con corrientes más fuertes y riesgos de inundación. Durante la estación seca, el agua menos profunda puede encallar los botes o dejar al descubierto bancos de arena que no existían meses antes. De cualquier manera, el río dicta el ritmo de la vida cotidiana. Cuándo pescar, cuándo viajar, cuándo comerciar, de una manera que pocas otras fuerzas en el país lo hacen. Comida sencilla en condiciones difíciles. La comida en la República Centroafricana refleja la realidad más amplia de la vida aquí, ingeniosa, sencilla y moldeada casi por completo por lo que está disponible localmente en lugar de por lo que es conveniente. La yuca sigue siendo la base de la mayoría de las comidas, preparada de innumerables formas, hervida y machacada, fermentada en una pasta ligeramente agria, o molida en harina y cocinada en una masa espesa que se come junto con salsas. Los plátanos verdes son otro alimento básico, a menudo hervidos o fritos, y servidos como una base saciante y calórica para una comida. La papilla de harina de maíz, a veces lo suficientemente espesa como para comerla con la mano, complementa la dieta diaria de muchas familias,
especialmente en las zonas rurales donde el acceso a la variedad es limitado. La carne es mucho menos común que en muchas otras dietas del mundo, no por elección, sino por las circunstancias. El ganado es caro de criar y vulnerable a la inestabilidad, por lo que la carne suele aparecer solo durante celebraciones, días festivos u ocasiones especiales, en lugar de ser una parte regular de las comidas. La mayoría de los días, la proteína proviene en cambio del pescado de río seco o ahumado, capturado localmente y mucho más accesible que la carne de res, cabra o pollo. Para cubrir las carencias nutricionales, la gente depende en gran medida de lo que ofrece el entorno circundante. Las verduras silvestres, hojas e hierbas recolectadas del bosque se añaden a salsas y guisos, aportando vitaminas y minerales que de otro modo no formarían parte de la dieta. Nada se desperdicia. Cada parte de una planta, cada captura del río, cada cosecha de un pequeño huerto se utiliza al máximo. Es una dieta construida enteramente en torno a la escasez y la autosuficiencia en lugar de la abundancia. Sin embargo, ha sostenido a generaciones de familias a través de décadas de dificultades, demostrando ser notablemente resiliente incluso cuando casi todo lo demás en el país no lo ha sido. Parte de la naturaleza más salvaje e intacta de África. A pesar de décadas de conflicto, la República Centroafricana sigue siendo el hogar de algunas de las áreas silvestres más prístinas que quedan en el continente. Vastos tramos de selva tropical primaria cubren las regiones del suroeste, en gran parte intactos por el desarrollo industrial simplemente porque la inestabilidad ha mantenido a raya la explotación a gran escala. Un rayo de esperanza involuntario en una historia que, de otro modo, es difícil. Los elefantes de selva se desplazan por estos bosques en grupos familiares, buscando alimento a lo largo de antiguas rutas de migración que preceden a cualquier frontera moderna. Los gorilas de llanura occidental habitan las regiones más profundas de la selva, junto con una sorprendente variedad de otra fauna silvestre: búfalos de selva, antílopes bongo y cientos de especies de aves que rara vez se ven fuera de esta parte de África. La biodiversidad aquí rivaliza con algunas de las áreas protegidas más famosas del continente, pero sigue siendo en gran medida desconocida para el mundo exterior. La joya de la corona de esta naturaleza es el Parque Nacional Dzanga-Tsanga, una reserva protegida conocida internacionalmente entre conservacionistas e investigadores por su población de elefantes de selva y sus notables programas de habituación de gorilas, donde los rastreadores trabajan durante años para permitir que investigadores y visitantes observen a las familias de gorilas de cerca sin perturbar su comportamiento natural. El parque se ha convertido en uno de los pocos lugares donde el potencial del país como destino de ecoturismo es genuinamente visible. Pero el trabajo de conservación aquí enfrenta obstáculos enormes. Grupos armados han operado, en ocasiones, dentro o cerca de las áreas protegidas, complicando las patrullas de los guardabosques y poniendo en riesgo tanto a la fauna como al personal de conservación. La caza furtiva sigue siendo una amenaza persistente, particularmente por el marfil, y el financiamiento para los esfuerzos contra la caza furtiva se ve constantemente presionado por la inestabilidad general que atenaza al país. Es una paradoja extraña. Algunos de los paisajes más vírgenes de África, protegidos casi por accidente, ahora se encuentran atrapados en el mismo conflicto que amenaza todo lo demás. Una guerra sin un final a la vista. Más de una década después de que estallaran los primeros combates, la República Centroafricana permanece atrapada en uno de los conflictos más prolongados y menos discutidos del mundo. Múltiples grupos armados, algunos vagamente alineados y otros amargamente enfrentados, continúan controlando porciones significativas del territorio del país, operando a menudo con más autoridad práctica sobre la vida diaria que el propio gobierno central. Para los ciudadanos comunes, esto significa un trasfondo constante de incertidumbre. Los combates pueden estallar con poco aviso, obligando a las familias a abandonar hogares, granjas y aldeas enteras en poco tiempo.
el desplazamiento se ha vuelto casi rutinario para algunas comunidades, que se mudan hacia cualquier área que parezca más segura en el momento, solo para tener que mudarse nuevamente meses después cuando la situación cambia una vez más. Cientos de miles de personas siguen siendo desplazados internos, mientras que muchos otros han huido a través de las fronteras hacia países vecinos por completo. Las organizaciones humanitarias internacionales enfrentan serios obstáculos al tratar de operar en este entorno. Los convoyes de ayuda a veces son bloqueados, retrasados o atacados directamente, lo que hace extraordinariamente difícil entregar alimentos, medicinas y suministros básicos a las comunidades que más los necesitan. Incluso las fuerzas de mantenimiento de la paz estacionadas en el país han tenido dificultades para mantener una seguridad constante en un terreno tan vasto y difícil. El resultado es una crisis humanitaria que ha persistido mucho más tiempo del que suelen recibir atención la mayoría de los conflictos globales. Generaciones de niños han crecido sin conocer nada más que la inestabilidad. Puestos de control en lugar de estabilidad, desplazamiento en lugar de permanencia. A pesar de los acuerdos de paz y los altos el fuego periódicos, una resolución duradera ha sido esquiva, dejando a millones de personas atrapadas en un estado de incertidumbre prolongada, sin un final claro a la vista. Una nación rica en potencial, que aún lucha por sobrevivir. La República Centroafricana se presenta como una de las contradicciones más crudas del mundo, un país que desborda riqueza natural, pero que se mantiene constantemente entre las naciones más pobres y menos estables de la Tierra. Diamantes, oro, uranio, tierras fértiles y algunas de las selvas tropicales más vírgenes que quedan en el continente existen dentro de sus fronteras, y sin embargo, nada de esto se ha traducido en el tipo de estabilidad o prosperidad que esos recursos podrían sugerir. Lo que ha perdurado, a pesar de todo, es la cultura, las prácticas tradicionales, las estructuras comunitarias y el conocimiento indígena, como el que posee el pueblo Aka en la selva, continúan transmitiéndose de generación en generación, sobreviviendo al desplazamiento, al conflicto y a décadas de falta de inversión. Los mercados siguen funcionando. Los ríos siguen llevando botes y peces. Las aldeas aún funcionan bajo rutinas moldeadas por la necesidad más que por la conveniencia, prueba de una resiliencia que es fácil de pasar por alto desde el exterior. Cualquier desarrollo genuino que venga después dependerá casi por completo de factores que están, en gran medida, fuera del control de los ciudadanos comunes. Una paz sostenida, una gobernanza funcional, y el tipo de estabilidad que permita que los recursos beneficien realmente a las personas que viven sobre ellos, en lugar de alimentar los conflictos que los mantienen en la pobreza. Hasta entonces, la supervivencia diaria sigue siendo la realidad que define a la mayor parte de la población. La República Centroafricana sigue siendo uno de los países menos visitados y menos discutidos del mundo, eclipsado por titulares más ruidosos, pero hogar de una de las historias más genuinamente paradójicas del continente. Una riqueza extraordinaria junto a una precariedad extraordinaria, esperando, todavía, una oportunidad para cambiar. Y eso nos lleva al final de este viaje por la República Centroafricana, un país que la mayoría de la gente no podría ubicar en un mapa, pero que alberga algunas de las riquezas naturales más grandes y una de las resiliencias humanas más profundas y olvidadas de todo el continente. Campos de diamantes junto a bolsillos vacíos. Selvas vírgenes junto a puestos de control armados. Tradiciones milenarias que sobreviven en medio de una guerra que se niega a terminar. Si hay algo que este lugar nos enseña, es que la supervivencia no espera a la estabilidad. La gente sigue pescando, sigue comerciando, sigue criando a sus hijos, incluso cuando todo a su alrededor dice que no deberían ser capaces de hacerlo. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios abajo. Realmente nos gustaría conocer tu opinión. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más viajes como este. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.